Álvaro Montes era un periodista en decadencia, conocido por sus reportajes sobre crímenes reales. Su éxito había quedado atrás y su vida personal se desmoronaba entre la presión económica y una relación familiar tensa. Desesperado por encontrar una historia que reviviera su carrera, decidió mudarse con su esposa, Clara, y sus dos hijos, Sofía y Mateo, a una pequeña ciudad en los alrededores de San Ignacio. Un lugar apartado que ofrecía la privacidad que Álvaro creía necesaria para trabajar en su próximo proyecto. La casa que escogieron tenía un aire sombrío, como si los años y el abandono hubieran dejado una marca indeleble en sus paredes. Era una construcción antigua, con vigas de madera que crujían incluso en los días sin viento y un desván que parecía contener secretos olvidados. Las ventanas eran estrechas, y la luz que entraba parecía no tener fuerza suficiente para iluminar los rincones oscuros. En las noches, el sonido del viento se mezclaba con un leve murmullo que Clara atribuía a las corrientes de aire, pero que Álvaro no podía ignorar. Al poco tiempo de instalarse, Álvaro encontró en el desván una vieja caja llena de carretes de películas Super 8 y un proyector antiguo. La caja estaba cubierta de polvo y telarañas, pero parecía haber sido colocada allí recientemente. La curiosidad lo dominó, y esa misma noche comenzó a revisar las películas. Lo que vio lo dejó helado. Eran grabaciones caseras de familias disfrutando momentos felices, un picnic, una barbacoa, un paseo en bote. Sin embargo, cada película terminaba con un macabro giro. La cámara capturaba con detalle el asesinato de cada familia de formas brutales y meticulosamente planeadas. El sonido del proyector, constante y mecánico, hacía que las imágenes fueran aún más perturbadoras. Álvaro intentó racionalizar lo que había visto. Quizás eran producciones falsas, creadas por un perturbado con demasiados recursos. Pero mientras investigaba, descubrió que cada una de esas familias había vivido en la misma casa que ahora habitaban y que todas habían sido reportadas como desaparecidas, sus casos nunca resueltos. Esa revelación transformó su miedo en una extraña fascinación. Esto no solo era una historia, era su oportunidad de regresar a la cima del periodismo. Pero Álvaro no podía ignorar una constante inquietante. En cada video, aparecía una figura sombría, apenas visible entre las sombras. Un ser alto, con un rostro imposible de distinguir, que siempre estaba presente en el momento del crimen. Conforme la obsesión de Álvaro crecía, también lo hacía la tensión en su hogar. Clara le reprochaba su ausencia emocional y su actitud distante. Las discusiones se volvieron más frecuentes, mientras los niños comenzaban a mostrar comportamientos inquietantes. Sofía, la mayor, aseguraba ver a un hombre alto y delgado en los rincones oscuros de la casa. Sus descripciones eran detalladas. Decía que él no caminaba, sino que se deslizaba. Mateo, por su parte, hablaba con alguien invisible, refiriéndose a él como el amigo que vive en las paredes. Álvaro, aunque perturbado, desestimaba estos comentarios como producto de la imaginación de los niños. La situación empeoró cuando Álvaro encontró un nuevo carrete que no recordaba haber visto antes. En esta película, la escena inicial mostraba su propia casa, y luego, imágenes de su familia en actividades cotidianas. Álvaro se quedó paralizado. La grabación concluía con una escena que no podía ser real. Él mismo,
siendo asesinado mientras dormía. Cada detalle era escalofriantemente preciso, la posición de su cuerpo, la expresión de terror congelada en su rostro. Aterrorizado, trató de convencer a Clara de que debían marcharse. Pero ella, harta de sus obsesiones, lo acusó de estar perdiendo el juicio. Mientras discutían, un ruido proveniente del desván interrumpió su pelea. Era un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído. Subió corriendo, y allí, entre las sombras, vio por primera vez a la figura que había aparecido en las películas. ¿Era real? Alto, delgado, y envuelto en una oscuridad que parecía absorber la luz, el ser lo observaba sin moverse. Álvaro gritó, pero para cuando Clara llegó, la figura había desaparecido. Esa noche, Álvaro intentó destruir las películas, pero los carretes no ardían. Los lanzó al fuego y vio cómo las llamas simplemente los rodeaban sin consumirlos. Fue entonces cuando las luces de la casa comenzaron a parpadear y los niños desaparecieron de sus habitaciones. En su desesperación, Álvaro los buscó frenéticamente por toda la casa, solo para encontrar una nueva película colocada sobre el proyector. Temblando, la reprodujo. La grabación mostraba a sus hijos caminando hacia el desván, guiados por la misma figura oscura. Las últimas imágenes eran de ellos mirando directamente a la cámara, sus ojos vacíos, como si ya no fueran ellos mismos. En ese momento, Clara apareció detrás de Álvaro, gritando su nombre, pero antes de que pudiera reaccionar, una fuerza invisible la arrastró hacia las sombras. Álvaro intentó seguirla, pero algo lo empujó violentamente hacia el suelo. La figura estaba frente a él, y esta vez pudo ver su rostro, o mejor dicho, la ausencia de éste. Un vacío oscuro que parecía devorar su voluntad. Álvaro sintió que el aire se volvía irrespirable, y todo a su alrededor se oscureció. Semanas después, las autoridades irrumpieron en la casa tras recibir denuncias de vecinos sobre ruidos extraños y la ausencia prolongada de la familia Montes. Al entrar, fueron recibidos por un silencio sepulcral que parecía impregnar cada rincón de la vivienda. El aire estaba viciado, y una sensación de opresión invadía a cada uno de los agentes, como si la misma casa estuviera viva y los estuviera observando. En el desván, encontraron a Álvaro y Clara yaciendo en posiciones que desafiaban cualquier lógica. Sus cuerpos estaban torcidos, como si algo invisible los hubiera arrojado contra las paredes con una fuerza inhumana. Sus rostros estaban congelados en expresiones de puro terror, los ojos abiertos de par en par, mirando algo que ya no estaba allí. El descubrimiento de Mateo fue igualmente inquietante. Lo hallaron en su cama, con la apariencia de estar dormido. Pero al acercarse, los agentes se dieron cuenta de que no respiraba. Su piel estaba fría, pero no había señales de lucha ni heridas visibles. Parecía haber sido arrancado del mundo sin dejar rastro de cómo o por qué. Sin embargo, lo más perturbador fue la ausencia de Sofía. Los agentes buscaron en cada rincón de la casa, revisaron armarios, sótanos y el exterior, pero no había rastro alguno de la niña. Parecía haberse desvanecido sin dejar huella. Sobre el proyector, en el centro del desván, encontraron un carrete cuidadosamente colocado, como si alguien lo hubiera dejado allí para ser descubierto.
Uno de los agentes, incapaz de contener su curiosidad, decidió reproducirlo a pesar de las advertencias de sus compañeros. Cuando la película comenzó, todos los presentes sintieron un escalofrío que les recorrió la espalda. En la pantalla, Sofía estaba de pie en el desván. Parecía tranquila, como si estuviera esperando a alguien. Detrás de ella, la figura oscura emergió de las sombras. Sus largos brazos se extendieron hacia la niña, pero ella no mostró miedo. En cambio, extendió su mano y tomó la del ser con una naturalidad escalofriante. En un susurro que parecía provenir de todas partes, se escuchó a Sofía diciendo: «Voy con el hombre de la pared». La cámara hizo un acercamiento a su rostro, que ahora parecía vacío, sus ojos carentes de vida. Luego, la grabación terminó abruptamente. Los agentes se quedaron inmóviles, incapaces de articular palabra. Uno de ellos, temblando, intentó apagar el proyector, pero este continuó funcionando, proyectando en la pared imágenes distorsionadas del desván, como si la misma casa estuviera mostrando sus secretos. De repente, un ruido fuerte resonó en la casa, como si algo pesado se moviera por las paredes. Los agentes salieron corriendo, dejando todo atrás, incapaces de soportar la atmósfera opresiva del lugar. Semanas después, las autoridades irrumpieron en la casa tras recibir denuncias de vecinos sobre ruidos extraños y la ausencia prolongada de la familia Montes. Lo que encontraron congeló la sangre de los agentes. En el desván, Álvaro y Clara yacían sin vida, con expresiones de horror marcadas en sus rostros. A Mateo lo encontraron en su cama, inmóvil, como si nunca hubiera despertado. Pero Sofía no estaba. Los agentes buscaron en cada rincón de la casa y sus alrededores sin éxito. Sobre el proyector había un carrete más. Uno de los agentes, incapaz de contener su curiosidad, lo reprodujo. La grabación mostraba a Sofía de pie en el desván, tomada de la mano de la figura oscura. En un susurro que parecía provenir de todas partes, se escuchó a la niña diciendo: «Voy con el hombre de la pared». La cámara se acercó a su rostro y luego se detuvo abruptamente. La desaparición de Sofía quedó registrada como uno de los misterios más inquietantes en la historia local. Las autoridades, incapaces de encontrar pruebas concluyentes, optaron por clausurar la casa. Sin embargo, esto no detuvo los rumores. En el pueblo, comenzaron a circular historias de extraños fenómenos alrededor de la vivienda. Vecinos afirmaban escuchar risas infantiles durante las noches, acompañadas de susurros que parecían surgir directamente de las paredes. Algunos decían que, al caminar cerca de la casa, sentían como si una sombra alargada los siguiera, siempre fuera de su campo de visión, pero claramente presente. Con el paso del tiempo, la casa se convirtió en un lugar prohibido para los habitantes del pueblo, pero esto solo atrajo a curiosos y buscadores de emociones fuertes. Una noche, un grupo de jóvenes decidió colarse en la propiedad, desafiando las advertencias de los ancianos del lugar. Entraron con linternas y cámaras, riéndose de los relatos que habían escuchado. Sin embargo, su actitud cambió rápidamente.
Uno de ellos afirmó haber sentido que algo lo observaba desde el desván. Otro aseguró haber escuchado a una niña llamándolo por su nombre desde la planta superior. Uno a uno, los jóvenes abandonaron la casa, aterrorizados, pero dejaron sus cámaras grabando. Cuando regresaron para recogerlas, encontraron que algunas imágenes habían sido capturadas. En una de ellas, podía verse la silueta de Sofía asomándose por una ventana, con sus ojos completamente negros. En otra, el hombre de la pared aparecía brevemente, su figura apenas discernible entre las sombras, como si estuviera fusionado con ellas. La última grabación terminaba abruptamente con un ruido ensordecedor, como un golpe violento, seguido de un grito desgarrador que no pertenecía a ninguno de los jóvenes. Con cada nueva historia, la casa se hundió más en su reputación de lugar maldito. Quienes se aventuraban a cruzar sus puertas decían que la atmósfera se volvía inmediatamente pesada, como si algo los vigilara desde las esquinas más oscuras. Otros afirmaban que podían ver huellas pequeñas, como las de un niño, que aparecían y desaparecían en el polvo del suelo. En cuanto a Sofía, las leyendas locales aseguran que aún vaga por los alrededores, ahora completamente unida al hombre de la pared. Algunos dicen que pueden escucharla cantar una melodía inquietante, como una canción de cuna distorsionada, mientras señala a las paredes de casas vecinas. Se dice que quienes escuchan su canto demasiado cerca comienzan a experimentar sueños aterradores, donde ven al hombre de la pared observándolos desde rincones imposibles de sus propias casas. Los habitantes del pueblo han aprendido a evitar mencionar la casa y a ignorar los ruidos que emanan de ella durante las noches más oscuras. Sin embargo, los que han escuchado la historia saben que su maldición no se limita a esa propiedad. Dicen que una vez que entras, algo se queda contigo, una sombra que nunca puedes sacudir por completo. Y en los momentos más tranquilos, cuando la casa parece olvidada, es cuando alguien nuevo cruza su umbral y el ciclo comienza otra vez. Porque el hombre de la pared siempre está buscando a su próxima víctima, y Sofía está allí para guiarlo. La desaparición de Sofía quedó registrada como un misterio sin resolver. Aunque la casa fue clausurada, hay quienes aseguran haber visto a una niña caminando por los alrededores, murmurando para sí misma mientras señala a las paredes como si hablara con alguien invisible. Desde entonces, la casa se ha convertido en el epicentro de leyendas urbanas. Quienes se atreven a acercarse afirman escuchar risas infantiles, susurros inquietantes y pasos que se detienen justo detrás de ellos. La figura oscura sigue presente, y algunos aseguran que si miras detenidamente a las ventanas del desván, puedes ver a Sofía, observando con ojos vacíos. Quizás, como Álvaro, busques respuestas en lo desconocido, pero recuerda, algunos misterios no deben ser desenterrados. Porque una vez que cruzas el umbral, el hombre de la pared podría estar esperándote, y él nunca está solo. Y así llegamos al final de esta escalofriante historia. Espero que hayas disfrutado cada minuto de este relato, tanto como yo al contarlo. Si te ha gustado, no olvides dejar un like, compartirlo con tus amigos y suscribirte para más historias de terror. Activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras llenas de misterio y miedo.
y dime en los comentarios qué fue lo que más te asustó de este relato. Nos vemos en el próximo video. Si te atreves,